A lo largo de este proyecto, entrevistamos a deportistas de diferentes disciplinas que tuvieron que retirarse o dejar atrás el deporte profesional por diversas causas. En muchas de estas historias narradas aparecieron emociones como frustración, duelo, pérdida de identidad y dificultad para encontrar un nuevo rumbo. Para saber qué le sucede a una persona cuando una carrera deportiva llega a su fin, abordaremos el tema desde una perspectiva psicológica. Para hablar sobre este tema, invitamos a la licenciada Paola Luque, psicóloga recibida en la UBA, quien se dedica a la clínica de adultos, quien además se formó como psicoanalista, sexóloga y especialista en duelo. Hola Paola, un gusto conocerte y gracias por acceder a esta entrevista. El gusto es mío y quería agradecerte, Lucina, por tenerme en cuenta para participar de este proyecto y desde mi lugar poder aportar algunos conocimientos útiles de la psicología para poder entender y acompañar a deportistas de elite en su retiro. Aunque no sos psicóloga deportiva, ¿acompañás a deportistas en diferentes etapas de su carrera? Para comenzar, y en relación a mi presentación, el ser psicóloga clínica no me inhabilita a trabajar con deportistas de alto rendimiento. Desde mi enfoque puedo abordar todo lo que le pasa al paciente, desde algún padecimiento psíquico como ansiedad, depresión, angustia, como también síntomas específicos relacionados a un tema en especial, por ejemplo el deportivo, trabajando sobre sus miedos al éxito o al fracaso, haciendo que se produzca un desbloqueo inconsciente y que se liberen aquellos síntomas que escapan a la lógica competitiva. En mi caso, tengo dos pacientes atletas que forman parte de la selección argentina, las cuales no acudieron por ningún tema deportivo, sino por temas de índole personal. Lo que me permite la clínica es abordar al sujeto en su totalidad. No deja por fuera ninguno de los roles que éste tiene en su vida. Por ende, el deportivo no va a dejar de estar presente. En ambos casos, surgió en diferentes momentos del análisis trabajar con una su retiro del atletismo y con la otra el volver a competir. ¿Y qué diferencia encontrás entre trabajar con un deportista y con cualquier otro paciente? Ninguna. El ser humano tiene diferentes roles en su vida y el ser deportista es uno más. Al presentarse en sesión, el individuo es paciente y es este el que va a dejar que la terapia vaya hacia donde él quiera que vaya. Es decir, puede presentarse en una primera sesión por un tema que no sea el deportivo. En el caso de mis dos pacientes, ninguna se presentó como deportista de alto rendimiento, sino que en el transcurso de las sesiones comentaron a qué se dedicaban. Por ejemplo, Laura se presentó diciendo que había nacido en Entre Ríos, que hacía 17 años que estaba en Buenos Aires, que estudiaba kinesiología y que era atleta. Acá puede observarse que ella no refiere su identidad a partir de lo deportivo, sino su presentación sería: soy atleta desde chica. Se definiría a partir de su profesión. Es decir, que el análisis está indicado a un deportista tanto cuando tiene un malestar general que afecta su vida personal como su desempeño deportivo. Mi escucha se dirige a toda la historia de la vida del paciente y dentro de esta está lo deportivo. En las historias que escuchamos durante este proyecto, muchos de nuestros entrevistados dijeron que cuando dejaron el deporte sintieron que perdieron una parte de ellos. ¿Por qué ocurre esto? Un individuo, cuando pierde un rol que ejercía en su vida, en este caso el de ser deportista, puede generar un sentimiento de pérdida. Pérdida relacionada a una manera de identificarse, de pertenencia, el de ser a partir de lo que hace, una identidad. Entonces, ¿dejar el deporte puede vivirse como un duelo? ¿Cuáles son las emociones que aparecen ahí? Sí, es un duelo. Todo duelo conlleva una pérdida. El duelo es un proceso a raíz de una pérdida significativa para un individuo y que lleva tiempo, pasando por diferentes etapas, tareas y trabajo. En este caso, el dejar de competir, el retirarse del deporte, hace que tenga que duelar esa pérdida, para luego reorganizarse. Dejar su rol implica perder una rutina, la adrenalina que le da la competencia y el sentido de pertenencia. El deportista debe aprender a convivir con la ausencia de esa pérdida. El duelo sirve para internalizar esa pérdida, la pérdida de su profesión.
Las emociones que se presentan son las mismas que en cualquier otro duelo, por el fallecimiento de un ser querido, por la pérdida de algún objeto significativo para uno, de una mascota, la jubilación, etcétera, que van desde la negación, la ira y la rabia, la tristeza, la frustración, hasta el alivio y la aceptación por último. Uno de nuestros entrevistados nos contó que después de muchos años de haber dejado de jugar al fútbol, todavía le cuesta hablar de este tema. ¿Es normal que esas emociones permanezcan en el tiempo? Sí, es normal. Mientras que haya una ilusión, un deseo, el deportista puede seguir pensando que aún le queda una oportunidad y se va a quedar en ese lugar de espera. Cuando esa esperanza muere, aparece la aceptación, que sería el final del duelo. Ya nadie me va a volver a llamar. Acá juega un papel importante el factor tiempo. Si no se hace algo adecuado con ese tiempo, el deportista que quedó libre, que no compite más, va a ser difícil de salir de ese estado de nostalgia, por lo que no pudo ser. ¿Hay una preparación emocional para el retiro o generalmente nadie está preparado para eso? Existen diferentes maneras de prepararse para un retiro, pero igualmente no vamos a poder evitar el impacto que ésta pueda ocasionar. Es decir, que es diferente elaborar un retiro cuando uno lo elige que cuando uno se ve obligado a hacerlo. En el caso de ser una elección, que el deportista decida retirarse de esa profesión, por ejemplo, por la pérdida de habilidades, de intereses, de desgaste físico, por la edad misma, puede existir una preparación previa, como lo hizo en su momento Martín Palermo, que él contaba con una psicóloga deportiva y clínica personal que lo ayudaba y lo acompañaba en todo el proceso de su retiro. Esto es lo que llamamos duelo anticipado, que se da ante algo que va a acontecer, ante lo que nos estamos preparando, permitiendo, en este caso al deportista, adaptarse y reorganizarse en su nueva vida. En cambio, cuando algo irrumpe de repente, por ejemplo, lesiones, enfermedades, tener que emigrar, cuestiones familiares, como por ejemplo la enfermedad del Kun Agüero, la enfermedad cardíaca que él sufrió, uno no está preparado para eso y puede producir un mayor impacto emocional. Ante una pérdida, más allá de cualquier preparación, uno nunca va a estar totalmente preparado para que eso ocurra. ¿Pensás que retirarse de un deporte significa dejar de ser un deportista? No. La identidad como deportista no se pierde. Como dijimos, pierde el rol de ser deportista. Es decir, que si sigue relacionando con el ámbito del deporte, desde otro lugar, por ejemplo, siendo entrenador, DT, kinesiólogo, mismo psicólogo deportivo, su identidad sigue en pie, nunca la pierde. Entonces no deja de ser un deportista. Decís que esa identidad lo acompaña toda su vida. Claro, al retirarse un deportista, sufre una importante ruptura de su identidad deportiva. Este no pierde quién es, sino el rol que definía su vida deportiva. El individuo deberá reconstruir su identidad de una forma más abarcativa, asumiendo nuevos roles, como te dije anteriormente, vinculado al deporte desde otra profesión. Por ejemplo, entrenador, diversificando intereses, estudios o proyectos personales, como en el caso de mis dos pacientes atletas, la que se retiró hoy es kinesióloga y la que está todavía compitiendo estudia nutrición, ambas porque van a seguir ligadas al deporte, más allá de que no sean más atletas profesionales. Y por último, reenfocar valores, esos que le dio el deporte y que siguen siendo parte de su identidad, para ser aplicadas en otros roles, entendiendo que el deporte fue una etapa fundamental, pero no el final de su camino. Se sigue identificando con el deporte, pero ya no es un deportista profesional. ¿Sentís que la salud mental ocupa el lugar que debería en el deporte profesional o todavía es un tema del cual cuesta hablar? Hoy en día el tema de la salud mental en el deporte de élite sigue teniendo limitaciones, más allá de la visibilización que se le dio a partir de algunos deportistas que han comentado que la terapia los ayudó un montón, como el caso del Dibu Martínez, que tiene su psicóloga personal, porque sigue siendo como un tema tabú. ¿Qué quiere decir?
que no se enfocan en el impacto emocional que tienen, sino solamente en el rendimiento físico. En el caso de mi paciente que se retiró, no encontró ella un lugar de contención en el lugar donde ella se estableció para poder entrenar. Solo se enfocaban en su rendimiento y en su estado físico, sin tener en cuenta su estado psíquico. Por lo cual sería un gran avance si un deportista cuenta con un cuerpo interdisciplinario, donde no solo haya un psicólogo deportivo, sino también que tenga la posibilidad de tener su psicólogo clínico personal que lo acompañe en todo su desarrollo personal y deportivo con una mirada global. Hablaste mucho de que acompañaste a un atleta en su retiro. ¿Qué aprendizaje te dejó ese proceso? Fue muy interesante acompañar a Laura en su proceso de retiro. Observar cómo es la conducta de alguien que trabaja constantemente bajo presión, tanto personal como de otros, entrenador, preparador físico, etc. Encontrarse con la frustración constante, la resiliencia, la autocrítica, la autoexigencia, donde puede observarse cómo la mente domina el cuerpo. Después de que comentaste que acompañás a atletas de alto rendimiento, ¿qué mensaje le darías a alguien que hoy piensa que tuvo que dejar atrás un sueño al cual dedicó toda su vida? Les diría que dejar atrás un sueño deportivo, que no lo tomen como un fracaso, sino como el inicio hacia una nueva identidad, transitando hacia una nueva etapa en la que pueden convertir todo lo aprendido, el autoconocimiento, la disciplina, entre otras cosas, en una herramienta valiosa para otros proyectos de su vida. Y no seguir siendo un deportista de élite no los condiciona a que no sigan relacionados al deporte.